buenos días, muy buenas noches, mejor dicho. ¿Cómo están? Acá estamos reencontrándonos otro ratito y vamos a charlar hoy sobre, siempre son preguntas, ¿no? Las que me gusta decir. ¿Quién lleva realmente las riendas de nuestra vida, ¿no? De manera individual. Uno podría pensar en una primera instancia que por supuesto que las riendas de mi vida las llevo yo, ¿no es cierto? ¿Quién más va a llevar las riendas de mi vida? Y sin embargo, en lo concreto, cuando nosotros nos ponemos a observar y analizar de una manera consciente, muchas veces vamos a encontrar situaciones, vínculos, personas, condicionamientos, pensamientos, contextos que van a determinar de una manera muy fuerte la manera en que nosotros nos vamos a manejar y el rumbo o la dirección que nuestra vida va a ir llevando en los distintos momentos. Uno podría decir, como digo, o creer, ¿no es cierto?, que yo estoy direccionando permanentemente todo y que me manejo de acuerdo a lo que creo, a lo que pienso, a lo que quiero, a lo que decido. Y si esto fuera así, lo hemos charlado desde otro lugar en otros episodios, uno estaría siempre bien, ¿no es cierto? Porque si uno estuviera manejando realmente, llevando simbólicamente las riendas de su vida todo el tiempo, la dirección que uno iría tomando sería siempre una dirección correcta, desde un lugar consciente, desde un lugar libre, pero todos sabemos muy bien que si esto fuera así, las consecuencias y los resultados que esto tendría que tener en nuestra realidad serían siempre buenos, serían siempre positivos, porque si yo estoy eligiendo con libertad y conciencia, lo que voy a elegir siempre va a ser supuestamente lo que es mejor para mí. Entonces, ¿cómo llegaríamos? La pregunta que surge de esto que estoy planteando es, entonces, ¿cómo? Si yo soy libre y consciente, ¿cómo llego, elijo, o estoy, o transito situaciones de dolor, vínculos de sufrimiento, contextos en los que tal vez no quisiera estar y sin embargo me veo obligada a estar? ¿No es cierto? Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que no somos ni tan libres ni tan conscientes de todas las cosas que inciden en nuestra vida en los distintos ámbitos que nos constituyen. ¿Qué cuestiones, quién podría estar llevando o qué cosa podría estar llevando las riendas de mi vida sin que yo me esté dando cuenta? Por supuesto que en una primera instancia podríamos plantearlo con respecto a lo que son los vínculos. Si yo fuera una persona que a lo mejor todavía no me independicé y estoy en la casa de mis padres y a lo mejor tengo 20 años o 25 años, bueno, tal vez muchas de las cuestiones que estoy haciendo o la manera en que me estoy manejando está condicionada y determinada por la mirada y las pautas de mis padres que, por supuesto en su casa, que es como simbólicamente su territorio, marcan ciertos aspectos, ciertas cuestiones que yo de alguna forma tengo que acatar. Y más allá que esto sea lo lógico, que esto nos ha sucedido a todos, vamos a referirlo un poquito más a lo que sería nuestra vida adulta, donde cuando ya supuestamente estamos con la independencia, a lo mejor estamos también en un vínculo, tal vez una relación de pareja, condicionados por la forma en que la otra persona es, por el humor que la otra persona tiene, por el miedo a las reacciones de la otra persona. Esto es mucho más frecuente de lo que ustedes pueden creer. A lo mejor alguna de las personas que me está escuchando sabe que realmente que esto es así. A veces después de matrimonios muy largos o vínculos muy largos, en esta capacidad de adaptación y sobreadaptación que tenemos en un montón de momentos, por una cuestión de necesidad del contexto, uno ha ido como resignando ciertas cosas, ha ido permitiendo ciertas cosas, ha ido desoyendo ciertas necesidades interiores para poder adaptarse o funcionar en ese contexto en el que se está manejando. Con lo cual ya podríamos decir que si esto es así, que quién no lo ha hecho en algún momento, todos en algún momento negociamos, todos en algún momento cedemos, todos en algún momento nos adaptamos y también nos sobreadaptamos a situaciones que no elegiríamos conscientemente transitar y sin embargo las estamos transitando. Entonces, esto no sucede porque no somos inteligentes, porque el registro emocional de lo que nos sucede siempre está presente. Y esto también es interesante decirlo porque si yo estuviera teniendo hoy un registro emocional en algún aspecto negativo,
no me estuviera sintiendo bien en ciertos aspectos, en cierta actitud, en cierto contexto, con ciertos comportamientos de la persona con la que estoy, yo tengo un registro emocional del malestar que siento con esa situación. Y todos sabemos también que en muchísimos momentos, aún sintiendo este malestar, no accionamos coherentemente, no nos protegemos, no defendemos nuestra postura saludable, que sería la forma en que yo me quiero sentir con esto que está sucediendo. Entonces, si lo planteamos de esta forma, esta situación o el comportamiento de cierta persona estaría direccionando mi vida en un sentido en el que yo realmente, si lo pienso de manera consciente, no sería el que quiero ir. Entonces, vamos a pensarlo de esta forma, ¿no? Muchas veces también la manera en que nosotros pensamos, las creencias que tenemos, lo que se llama el sistema de creencias de una persona, que son las ideas que yo tengo sobre mí, sobre lo que puedo, sobre quién soy, sobre mi posibilidad o mi imposibilidad de hacer cosas o actuar de determinadas maneras, también muchas veces está llevando las riendas de mi vida. Y acá es importante decirlo porque cuando nosotros tenemos instalados ciertos pensamientos y ciertas creencias sobre, como digo, la vida, cómo somos, qué podemos, qué no podemos, esto se convierte en una especie de base de datos. La vez pasada hablábamos, ¿no?, sobre los principios y los valores que manejan nuestra vida y el discurso interior que todos tenemos construido. Esto claramente se ha construido de una manera automática, no consciente, no digitada, no intencional. Entonces, muchas veces puede suceder que yo esté pensando y manejándome de acuerdo a ciertos pensamientos o pautas instalados en mí de una manera automática por la historia, por la cultura, por la sociedad en la que se vive, por la forma en que vive todo el mundo, y en realidad esas pautas vayan realmente en contra de lo que sería mi propia necesidad y mi propia coherencia. ¿Por qué uno permanecería manejándose de acuerdo a pautas que no coinciden con la propia coherencia y la cobertura de las necesidades? Bueno, porque justamente estamos muy desconectados de nosotros y esto es importante que lo sepamos, que en algún momento nos paremos y miremos, ¿estoy tan conectada conmigo como yo creo que estoy? ¿Estoy tan atenta a mis necesidades como creo que estoy? ¿Sé cuáles son los pensamientos que manejan mi vida? ¿Y cuáles son los resultados de esos pensamientos que manejan mi vida? Porque a lo mejor tengo todo un sistema de creencias que va absolutamente en contra de mi bienestar. Yo no podría decir, pero ¿cómo? Yo voy a estar pensando algo que no me suma. Y sí, vamos a pensarlo con un ejemplo concreto. Supónganse que yo hubiera tenido una historia familiar muy complicada y entonces no hubiera tenido ni el reconocimiento ni la valoración del contexto, con lo cual casi imposible que yo tenga construida una autoestima saludable y una valoración sobre mí y un respeto por lo que yo necesito. Un contexto que me desvaloriza construye en mí una autoestima muy frágil, muy deplorable, de muy poca escucha de lo que yo realmente necesito. Entonces, ¿yo soy realmente eso que mi autoestima me dice que soy, que mi autoestima debilitada me dice que soy? No, claramente no, soy mucho más que eso. Pero uno cuando es chico y con el contexto familiar no tiene esta posibilidad de conciencia, de atención, de discernimiento, es decir, che, esto que me están diciendo que yo soy, o esta escasa valoración, o este nada de reconocimiento que tengo de este contexto, ¿muestra realmente el valor de mi persona? ¿O es una percepción que yo tengo teñida por los conflictos de las personas que tengo alrededor? Padre, madre, quien sea, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que todo esto va generando una impronta emocional en nosotros, la forma en que nos han mirado, cómo nos han cuidado o no, el amor que hemos recibido o no, la violencia que hemos recibido o no, la desvalorización que hemos recibido, en fin, tantas cuestiones que tienen que ver con nuestras heridas emocionales o las cuestiones que ahí nos han faltado, que en la historia nos han faltado. Disculpen que estoy medio resfriada, así que tengo la garganta un poquito que me pica, por eso me agarro tos. Estas cuestiones del contexto primero hacen en nosotros una huella emocional, una impronta, no una impronta, no como una marca, que es muy difícil después de borrar a lo largo de la vida si uno no hace un trabajo consciente. Y además de ser difícil de borrar, que por supuesto esto se puede hacer con un buen trabajo terapéutico,
es algo de lo cual que no nos planteamos en muchos momentos. Che, ¿cuál fue la impronta emocional que yo traigo? Y esto ha condicionado mi valoración, mi merecimiento, mi percepción sobre mí, mi posibilidad de que me vaya bien en la vida, la posibilidad de ser una persona que puede ir hacia adelante. Entonces, todo este sistema de creencias y todos estos pensamientos y estas improntas automáticas, involuntarias que se dieron en nuestro contexto, pueden estar, si yo nunca las miré y nunca las analicé o nunca las transformé, pueden estar hoy absolutamente determinando mi vida, la forma en que yo me manejo, la imposibilidad de hacer ciertas cosas, porque esa forma en que los demás me han mirado y la autoestima debilitada que yo tengo se convierte como si fuera en mi identidad. Y entonces yo voy obedeciendo esa identidad. Y esa identidad en muchos momentos tiene una cantidad de aspectos muy dolorosos, muy incompatibles con lo que sería mi felicidad o mi bienestar. Y sin embargo yo me sigo manejando de acuerdo a esas pautas. Supónganse, vamos a hablar con ejemplos concretos, ¿no? Para que se entienda de qué estamos hablando. Que a mí en mi historia familiar me hubieran tratado muy mal y entonces me hubieran dicho, pero vos no vas a llegar nunca a nada en la vida si no te da la cabeza, ¿no? Cosas que yo he escuchado en las consultas. Cosas terribles que a veces se les dicen a los hijos, ¿no? Y que marcan a fuego la percepción interna que esa personita después va a tener de su realidad. Entonces, si uno no ha hecho nunca un trabajo, no ha mirado un poco esto puede estar actuando hoy en mi realidad, generando justamente más realidad negativa, dolorosa, incoherente para mí. Entonces, como digo, no estamos tan ajenos a que cuestiones automáticas estén hoy condicionando todavía nuestra vida y llevando simbólicamente las riendas de nuestro destino. Si yo fuera una persona que a mí me dijeron, vos nunca vas a llegar a nada en la vida, esto pasa a ser parte de mi propia percepción, pasa a ser parte de mi propia desvalorización. Todo lo que el contexto primero a mí me dijo pasa a ser parte de mi propia información. Entonces esto puede estar digitando hoy, si no lo trabajé, indudablemente que lo está digitando. Por más libre que uno se crea, por más consciente que todos consideremos que somos en todos los momentos, la mayor parte del tiempo estamos condicionados y las riendas de nuestra vida la lleva una información automática. Una información que tiene que ver con nuestra historia familiar, con nuestra percepción de nosotros mismos, con nuestro sistema de creencias que se instaló allá y entonces y funciona como una base de verdades que hoy manejan y condicionan mi realidad. Entonces, ¿cómo podríamos saber si las riendas de mi vida las está llevando algo que es ajeno a mí? Por los resultados que tengo en mi vida, por la forma en que me siento, por la posibilidad de avanzar, de realizarme, de hacer lo que me gusta, de escucharme, de establecer buenos vínculos, en fin, todos los ámbitos que constituyen y conforman nuestra realidad pueden ser observados y pueden ser mirados como resultados de toda esa información de la que estamos hablando. Entonces, claramente, si tenemos un malestar, si estamos enfermos, si tenemos un vínculo difícil, si nos estamos diciendo cosas que van en contra de nuestro bienestar, si los resultados en nuestra vida son la infelicidad, claramente estamos condicionados y las riendas de nuestra vida las está llevando la información que traemos o las pautas que otras personas nos colocan, ¿no? Y acá, por supuesto, que para que yo viva según las pautas, a lo mejor de una pareja o de un trabajo, ¿no? También en el ámbito laboral puede pasar, para que yo esté viviendo de acuerdo a pautas de otra persona, es porque de alguna forma yo no estoy tomando un protagonismo para recuperar de manera simbólica el territorio que perdí, vamos a decirlo así, como de una manera gráfica. Mi coherencia, mi felicidad, mi bienestar, mi posibilidad de manejarme acorde a lo que yo necesito y siento, es como un territorio simbólico que yo debería poder defender y proteger en la mayor parte de los momentos. Todos sabemos también que por todas nuestras inseguridades internas, por nuestras carencias infantiles, por la desvalorización o las cuestiones que nos han faltado en los contextos familiares, que siempre algo importante nos ha faltado a todas las personas, no tenemos esta entereza, vamos a decirlo así,
esta entereza, esta claridad, esta cosa rotunda de protegernos y defendernos de todo lo que nos daña. Muchas veces permanecemos en situaciones de conflicto, en situaciones de dolor, en situaciones de no poder defender mi territorio, de no poder protegerme adecuadamente, de no poder decir coherentemente lo que necesito, porque estoy condicionada por pensamientos que en realidad no me están sumando. Uno podría parecerle como raro, ¿cómo yo voy a estar pensando algo que va en contra de mí misma? Yo les puedo asegurar que si nosotros nos pusiéramos cada uno a intentar como descifrar cuáles son las creencias que manejan mi vida, qué pienso sobre mí, qué pienso sobre lo que puedo, qué pienso sobre los vínculos, qué pienso sobre el amor, sobre la vida, sobre cómo es la gente. Si nosotros pudiéramos mirar como estos enormes ámbitos de nuestra vida, encontraríamos una cantidad enorme de creencias o pensamientos que van absolutamente en contra de lo que en la teoría todos nosotros quisiéramos. Pensemos, por ejemplo, muchas veces las riendas de nuestra vida las lleva un contexto laboral, una situación a lo mejor en la que yo estoy, las riendas de mi vida en un sentido simbólico, ¿no es cierto? Que es donde yo, ¿para qué lado voy? ¿Dónde va mi energía? ¿Dónde pongo mi atención? Esas son las riendas de mi vida, ¿no? Hacia dónde dirijo todo lo que soy y la energía que pongo. Muchas veces hay personas que están en trabajos que no les gustan, muchas horas haciendo lo que no quieren por una cuestión de supervivencia económica, y esto va generando una cantidad enorme de consecuencias. Que yo me desconecto de lo que soy como persona individual, mucho más allá de lo que sería mi contexto laboral, y como si fuera que lo laboral, como es indispensable para la supervivencia, se convierte como en la prioridad en mi vida. Y yo la mayor parte de mi atención y de mi tiempo la dedico a ese trabajo. Con lo cual, no miro o dejo de lado todo el resto de los aspectos de mi vida que serían una nutrición, un descanso, un placer, una retroalimentación emocional, vínculos que sumarían en la vida mía como una riqueza. Entonces pongo toda la atención y la energía en el trabajo y cuando salgo del trabajo estoy agotada, estoy cansada, no tengo ganas, no tengo más energía. Entonces las riendas de mi vida las está llevando un trabajo. ¿No es cierto? Y a veces también, podemos mirarlo también desde otro ángulo, esto de quién lleva las riendas de mi vida, a veces un mecanismo de funcionamiento lleva las riendas de mi vida. Una forma de funcionar, supónganse una persona que es absolutamente autoexigente y que no se permite fallar, que no puede aceptar el error, que todo el tiempo está tratando de ser perfeccionista, ¿no? El perfeccionismo y la autoexigencia son dos mecanismos que se ven muchísimo en muchas personas y como me gusta decir siempre que se confunden con lo que sería un valor. Qué bien esta persona, qué exigente, ¿no es cierto? Qué perfeccionista, qué bien que hace las cosas. Por supuesto que, como todo en la vida, depende de la dosis. ¿Está bien tratar de hacer las cosas de buena forma? Sí, por supuesto. ¿Está bien ser responsable de lo que uno hace? Sí, también. Pero si a mí ese principio me lleva puesta, vamos a decirlo así, y yo no puedo parar y cuando no me sale perfecto algo me frustro, me enojo, tengo una impotencia con la situación, me estoy pasando de la raya, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que puede ser, como digo, un vínculo, un trabajo, un mecanismo mío de funcionamiento. Hoy que está que hay tanto, por ejemplo, del síndrome de ansiedad, las personas ansiosas, que se habla tanto de la ansiedad. Este es un mecanismo que puede estar llevando las riendas de mi vida, que me puede estar llevando a mí como simbólicamente, como si yo fuera un muñequito que me lleva de los pelos el mecanismo a mí, y yo voy con los pies colgando en el piso y el mecanismo está actuando por mí. Entonces esto es mucho más común de lo que nosotros creemos. Por eso digo, ¿cuál sería la manera en que nosotros podríamos darnos cuenta si las riendas de mi vida las está llevando una cosa ajena a mi propia decisión o a mi propio protagonismo? La forma en que me siento, los resultados que esto tiene en mi vida cotidiana. Si estoy bien, si estoy feliz, si estoy sana, si puedo hacer más o menos lo que quiero, si tengo una posibilidad de flexibilizar, ¿no? Una enorme palabra en nuestra vida, porque los mecanismos con los que nosotros crecemos
como decía hace un ratito, y con los cuales nos identificamos, la identidad que se nos construye en el contexto familiar, primario, y que pasa después a, como que nosotros nos la compramos, como se dice vulgarmente, esa identidad, esto normalmente hace que nosotros sigamos por la vida siempre de la misma manera. Con lo cual, si estamos pensando o planteando una posibilidad de hacer un proceso consciente, sería fundamental, requisito fundamental, tener una flexibilidad para que yo toda esa identidad construida de una manera automática pueda mirarla de otra forma y hacer como una especie de tamiz para poder ver con qué parte me quedo de toda esa información, de lo que yo traigo, que por supuesto hay partes que son positivas, y qué es lo que ya no me sirve más, y qué es lo que yo realmente podría empezar a soltar. Para que yo pueda empezar a soltar o empezar a cambiar, debería empezar a tener como una flexibilidad con la situación. Una flexibilidad con lo que pensaba antes, un poner en duda o poner bajo la lupa la forma en que antes pensé, la forma en que antes me manejé, la forma en que antes fui, que todo esto conforma, como decimos, una identidad construida y creída como cierta durante un montón de años de mi vida, tal vez hasta el presente. Yo creí que era así, de hecho, creo que he compartido con ustedes que en las consultas yo les pregunto a las personas muchas veces que se definan. ¿Cómo sos? Si te tuvieras que definir con 5 o 6 adjetivos, ¿cómo dirías que sos? Y la persona dice toda una serie de adjetivos donde está esa identidad construida y comprada como cierta. Y muchas veces los pensamientos que dice, los adjetivos que dice, son totalmente negativos, ¿no es cierto? Entonces yo tengo sobre mí una percepción negativa en un cierto aspecto de mi persona, que si es negativa, por supuesto, no me está sumando en absoluto. Pero yo estoy consustanciada, estoy compenetrada con esa percepción sobre mí. Entonces esto es una construcción involuntaria. Y además, cuando lo pregunto, muchas personas me dicen, qué difícil lo que me estás preguntando. Como que tienen que ponerse a pensar un rato para ver qué es lo que yo pienso sobre mí, ¿no es cierto? Parece algo absurdo que uno se conoce un montón, no nos conocemos. Y de hecho, hagan la prueba si quieren, busquen 6, 7 para ustedes, ¿no? 8 adjetivos que definan cómo son ustedes individualmente. Y van a ver que primero les va a costar encontrar las palabras, o les van a salir inmediatamente todas las partes negativas, ¿no? Soy ansiosa, soy exigente, soy tímida, no me animo, pero todo lo que es positivo les va a costar un montón encontrarlo, porque uno tiende también como a autocriticarse, somos muy críticos de nosotros mismos en muchos momentos, a veces somos nuestros peores enemigos nosotros, ¿no? En el discurso que tenemos pensamos un montón de cosas desagradables sobre nosotros. Incluso nos tratamos muchas veces muy mal en lo que nos decimos. Entonces la idea del programa de hoy es un poquito poder preguntarse, ¿hay algún ámbito de mi vida que como consecuencia me está generando a mí un malestar, la manera en que me estoy manejando, donde pueda pensar que hay algo que está digitando estos resultados? Cuando los resultados son negativos, cuando tengo un sufrimiento, cuando estoy incómoda, cuando no me gusta lo que estoy haciendo, ¿qué está manejando mi vida? ¿A dónde estoy poniendo mi atención y mi energía? ¿Cuáles son las pautas que manejan esa dirección de mi energía? ¿Son elegidas? ¿Son culturales? ¿Son sociales? Todo el mundo vive así, por eso yo vivo así, pero no me siento bien. ¿Estoy condicionada por un vínculo? ¿Estoy condicionada por pensamientos negativos sobre mí que no me dejan avanzar? ¿Estoy apegada a una identidad construida ya y entonces que no me permite la flexibilidad de cambiar? Bueno, les dejo hoy todas estas preguntas para que cada uno en el ámbito que mejor le guste o que más le resuene de todo lo que estamos hablando, pueda tal vez hacerse consciente y ver si, al darse cuenta que estaba condicionado por algo, poder dejar ese condicionamiento y poder elegir, ahora sí, de una manera intencional y consciente, cuál quiero que sea la pauta que maneje esta situación en el ámbito que sea de nuestra vida. Bueno, muchas gracias siempre a todos por estar ahí, por acompañar del otro lado de la pantalla y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.